Estos son los titulares. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México detuvieron a 11 personas que pudieron haber participado en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Allá en Guerrero, en Tierra Caliente, secuestraron tanto a los administradores como a reportero de esa zona porque hablan de más. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Ciudad de México no solo roban, sino también amenazan y extorsionan. Buscan a un grandote que le apodan precisamente el Chiquilín, quien puede ser quien asesinó al cliente en el restaurante La Polar. Estas noticias y muchas más. ¿Qué tal, amigos de Noticias Rápidas? Ya estamos a la mitad de la semana y como siempre le llevamos la información hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero porque después de casi un mes de investigaciones, por fin las autoridades dieron cuenta del atentado hacia el periodista Ciro Gómez Leiva. Aquí es la Nueva Vallejo, en la alcaldía Gustavo Madero. Pues aquí supuestamente las investigaciones vivía el Paul, es aquel sujeto que se ve en una foto arriba de una moto y quien supuestamente es el que disparó contra el comunicador. Vamos a ver la nota. Delante de la camioneta y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta, y estos en posibilidad de efectuar los disparos en contra de la víctima. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que esta madrugada se realizó varios operativos en las alcaldías Gustavo Madero, Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa, durante los cuales se detuvo a 11 presuntos integrantes de una célula criminal liderada por un hombre identificado como Pedro Paul, ligado al ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En la investigación se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México. En el lugar donde se realizó el operativo, localizado en la colonia Nuevo Vallejo, tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de la Ciudad de México realizaron también varios operativos simultáneos en otras partes de la Ciudad de México. Las autoridades explicaron cómo fue su captura. Aún queda que informen quiénes son los autores materiales de este atentado hacia el periodista Ciro Gómez Leiva, porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano. Enrique Hernández. Le traemos otra nota más. Bueno, aquí les platicamos cómo los agentes, además de robar, también amenazan de muerte a una persona que fue declarada inocente y que ahora le quieren quitar hasta su casa. Veamos la historia. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Ciudad de México no solo roban, sino también amenazan y extorsionan. ¿Recuerdan la historia que presentamos aquí de una familia que fue detenida y acusada de narcomenudeo y que al no encontrar nada en su domicilio les robaron todo lo que encontraron? Bueno, ahora son amenazados por denunciar el abuso de los servidores públicos. Intervinieron mis celulares, me pidieron contraseñas, los revisaron a detalle, argumentando que yo me dedicaba a vender droga, que para quién trabajaba, que tenía de dinero para darles, que si no cooperaba pues me iba a llevar la chingada, que mis hijas iban a ir a un albergue, que nunca en la vida las iba a volver a ver. Mira, otra maleta y otra maleta. José Antonio Onofre Polvo, titular de esa instancia perteneciente a la Fiscalía General Capitalina, se niega a informar a las oficinas de servidores públicos y al Tribunal de Justicia sobre los hechos realizados en ese fallido operativo del pasado 29 de septiembre de 2022. Las acusaciones recaen en los ministerios públicos Francisco Rodríguez Ordóñez, Erika Nelinda García Bernal y Luis Antonio Pineda Sandoval, quienes realizaron el cateo durante 2 días en la casa, tras atender a una supuesta llamada anónima sobre narcomenudeo en el lugar, los cuales se niegan a informar sobre los hechos. Como se informó durante el cateo, no se encontró nada para inculparlos y se sembró unos frascos con droga y un arma de fuego durante aquella noche en la zona residencial al norte de la Ciudad de México.
El montaje policíaco no fue suficiente para acreditar la acusación inicial de la Fiscalía ante un juez de control, porque los acusados quedaron absueltos y sin delitos que perseguir. Se declara abierta la presente audiencia y por parte del Ministerio Público, ¿quién se encuentra presente? Pero ahora el Ministerio Público Francisco Rodríguez Ordóñez asegura a los afectados que está en sus manos entregar o no la casa, argumentando que había un arma de fuego, de la cual ya se acreditó fue sembrada. Existen 11 denuncias en proceso en contra de los servidores públicos que participaron en estas acciones, que ya son investigadas también por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por violación a los derechos de la libertad, seguridad de las personas y derecho a la seguridad jurídica. Además de que estas autoridades realizaron más cateos en oficinas, que no estaban autorizadas, violando así la propia ley que deberían resguardar. Tampoco se informó qué fue lo que se llevaron de estas oficinas, ya que no se presentó nada como evidencia. Donde el personal actuante ingresó a un inmueble cruzando a un área habilitada como tipo garage, después a una puerta de acceso de color café, la cual en esa área hay un área destinada tanto a oficina como del lado derecho hay un espacio destinado a sala comedor. Pero también, como le pregunté al Ministerio Público, bueno, ¿y qué encuentran en ese lugar? Resulta que encuentran cannabis en un peso mínimo, a granel. No le encuentran, como sucede en otros lugares, las famosas básculas grameras. No se encuentran dosis. Sí se encuentran una pistola, pero dicen que ahí pues son personas armadas, es decir, hablan en plural. Por lo cual parece que el robo sigue siendo el móvil del cateo. Y en otra nota más que le traemos, bueno, gran revuelo ha causado, y no es para menos, la muerte de un comensal allí en la cantina, en el restaurante llamado La Polar, ubicado allá en la colonia San Rafael. ¿Por qué? Porque se han dado a conocer varios videos, entre ellos cómo literalmente lo echan como cualquier trapo. Y bueno, ya la policía está buscando a uno que supuestamente fue el que lo ahorcó. Veamos la nota. Oye, ¿qué te pasa? Es una mujer. Cálmate. No, ¿cómo te llamas? No, ¿cómo te llamas? Es una mujer. ¿Sí sabes? Sergio Gama, alias El Chiquilín, es identificado como el jefe de seguridad de La Polar y el principal sospechoso de asesinato de un cliente muerto en la cantina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició la búsqueda de Sergio Gama, alias el SET, al ser identificado como el jefe de seguridad de la cantina La Polar y principal sospechoso del asesinato de Antonio Monroy dentro del establecimiento. Según investigaciones preliminares de las autoridades, Sergio Gama presumía ser policía judicial y es custodio en Morelos. Actualmente era jefe de seguridad de esa cantina. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Díaz y estas son las noticias al momento, hasta la palma de su mano. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como histórico el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá. Continúa la búsqueda de Tadeo en Zacatecas, niño de 6 años desaparecido desde el pasado 20 de noviembre. Familiares desmienten al gobernador David Monreal, quien asegura que ya pidieron un rescate por el menor. Fue vinculado a proceso por feminicidio agravado al ex luchador de la UFC, Phil Baroni, tras agredir sin motivo alguno a una mujer de forma verbal y físicamente. Al menos 17 personas siguen hospitalizadas tras el choque de 2 trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Durante los peritajes y labores de rehabilitación, se detectó el robo de casi 50 metros de cable de cobre de la instalación eléctrica de las vías.